Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Les habla el pastor David Bernal desde la ciudad de Sogamoso. Quiero compartir en esta noche un tema acerca de lo que es la salud mental. ¿Sí? La salud mental. Hoy día hablamos de enfermedad mental, de salud mental, porque las gentes de las naciones están pasando por este problema. Mucha gente está careciendo de salud mental. No significa que estén locos, sino que vamos a estudiar precisamente este tema de cómo hay muchas manifestaciones de carencia de salud mental en muchas personas a nuestro alrededor. Nosotros mismos muchas veces experimentamos que hemos estado perdiendo salud mental y entramos en estado de ansiedad, en estado de depresión, andamos sumamente angustiados y bueno, esto es común ya ver continuamente a personas que carecen de esta salud mental. Ahora, pues la iglesia, en especial los creyentes que conformamos la iglesia, porque la iglesia no hablamos de una institución en sí, sino de un cuerpo vivo de creyentes. Esa es la iglesia. Y la iglesia tiene responsabilidad con la salud mental, primeramente de cada uno de nosotros, también de nuestras familias, pero tenemos un papel muy importante que hacer en nuestra sociedad, en el lugar de trabajo, con los compañeros de estudio, en fin, con nuestros vecinos. Nosotros debemos estar siempre dispuestos a velar por la salud mental y recuperar la salud mental de las personas, ayudarles a que recuperen esa salud mental. Entonces, esa es una tarea de la iglesia. Y bueno, la iglesia en sí, como institución, brinda a todos los creyentes, a través de la predicación de la palabra, pues una salud mental, porque pues es que la fe, el enseñar a las personas a confiar en Dios, les hace tener una salud mental, es decir, pueden vivir con tranquilidad, vencer el insomnio muchas veces que aparece por preocupaciones, pero cuando aprendemos a descansar en Dios, pues entonces estamos precisamente previniendo. Si enseñamos a las personas a esperar en Dios, a confiar en Dios, pues las personas van a estar más tranquilas, es decir, van a conseguir salud mental. Y realmente es una herramienta que tiene el mundo, la iglesia. Es una herramienta muy grande que tiene el mundo para brindar esa salud mental, que es más grave aún que la misma falta de salud física. Y es más, cuando las personas carecen de salud mental, por lo general se manifiesta también en sus cuerpos. Hay manifestaciones físicas, hay dolencias, hay enfermedades provocadas por la falta de salud mental. Entonces, de ahí que es un tema muy importante. Y sobre esto, pues vamos a estar meditando en la palabra. Primero quiero que leamos un pasaje que precisamente nos exhorta a tener salud mental. Dice Filipenses 4. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno,
Este pasaje es precisamente un pasaje que nos brinda salud mental, que nos libera de la tristeza, que nos libera de la preocupación, de la angustia, ¿sí? Del afán y la ansiedad. Por eso quiero que volvamos a leer este versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bien, vamos a orar y luego continuamos, hacemos la meditación en la palabra, porque cuando meditamos en la palabra, permitimos que el Espíritu Santo nos revele soluciones a situaciones que estamos viviendo de falta de salud mental. Dios quiere sanarnos en esta noche. Dios quiere obrar un milagro y traernos paz al corazón, ¿sí? Quitar de nosotros el afán. Así que quiero decirles que el Señor Jesús está presente donde quiera que se predique su palabra. Donde quiera que alguien esté prestando atención a la palabra, ahí el Señor se está manifestando y hace que esta palabra se convierta en espíritu y vida. Que esta palabra vaya más allá del raciocinio mental y vaya hasta el corazón. Porque precisamente hay palabras que son palabras de sabiduría humana. Y hay palabras que tocan la razón. Y hay palabras que son espirituales, que tocan el espíritu, que sanan el corazón. Y aquí predicamos este tipo de palabras. No evitamos el estar predicando palabras que toquen la mente o el razonamiento, sino que queremos que esta palabra toque el corazón y traiga sanidad al corazón quebrantado, al corazón triste y a todo aquel que carezca de salud mental, pues el Señor le trae esa paz y esa tranquilidad. Es tan poderoso esto que dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Notemos, primero los corazones. La palabra entra al corazón y luego toma dominio de los pensamientos. Ya les explico cómo esta palabra obró poderosamente en mí en una ocasión que estaba perdiendo precisamente la salud mental porque estaba entrando en una situación de angustia, pero esta palabra me liberó. Entonces quiero que oremos al Señor, le demos gracias porque Él está ahí con nosotros. Dígale al Señor, Señor Jesús, gracias por tu presencia. Donde quiera que se predica tu palabra, allí estás tú presente, Señor. Donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Tenemos tu presencia con nosotros, Señor Jesús, y tu Espíritu Santo es quien revela esta palabra, quien hace que esta palabra toque nuestro corazón. Tu palabra es poderosa, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que parte el alma y el espíritu. Y te damos gracias, Padre, por esta palabra poderosa, esta palabra de vida, esta palabra liberadora, esta palabra de salvación. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Esta palabra, Señor, es una palabra que tiene la unción de tu Espíritu Santo y es una palabra que tú la envías para sanar al enfermo, para sanar las emociones, para traer paz en el corazón y guardar los pensamientos. Bueno, entonces quiero comenzar por decirles que esta palabra a mí me ayudó en una manera maravillosa en una ocasión. Quiero narrarles brevemente una situación que se presentó en mi trabajo. Yo fui educador y desde un comienzo a mí el Señor me puso por cabeza. Es decir,
cuando después de 2 o 3 años de estar en un colegio, en un instituto que tenía muchas secciones, alrededor de 5,000 estudiantes, a mí el rector me nombró como jefe del área de matemáticas. Y entonces, como jefe del área de matemáticas, pues tenía a mi cargo más de 20 profesores y yo tenía pues que supervisar el desempeño de ellos, sus diarios de clase, sus parceladores, en fin, todo lo concerniente a que estuviesen cumpliendo con sus labores. Y bueno, esta tarea la llevaba 5 años de jefe de área. Y entonces, bueno, un día los compañeros a principio de año dijeron, ¿y por qué no cambiamos de jefe? Y bueno, yo pues no tuve reparo y les dije, bueno, postulen a algunos compañeros y elegimos. Y entonces, sí, fueron postulados varios compañeros y se nombró uno de ellos como jefe de área. Y bueno, terminó la reunión y entonces ya estaba saliendo para mi casa cuando me di cuenta de algo, de que yo había cometido un error muy grande, porque me había tomado las atribuciones del rector, porque el jefe del área no lo elegían los compañeros, no se elegía democráticamente ahí por votación de los compañeros, sino que era una prerrogativa que tenía el rector. Y yo pues había cometido ese error de haber presidido esa reunión. Y bueno, eso empezó a preocuparme. Y uno empieza a darle vueltas a esa situación y tratando de justificarse, bueno, ¿qué voy a decirle mañana al rector? ¿Qué voy a hacer y qué palabras voy a decir allí para quedar bien con el rector? Y bueno, y entonces la mente da vueltas y vueltas tratando de buscar una solución y no la encuentra. Entonces, pues como cristiano recurrí a la palabra y precisamente vine a esta porción de la palabra en Filipenses 4:6, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces, pues yo no tenía paz en ese momento, pues vine y oré al Señor y el Señor me dio paz, me dio tranquilidad, pero muchas veces la preocupación y la angustia quieren insistir y entonces el pensamiento vuelve a estar ahí metido buscándole la solución. Entonces, cuando uno ora a Dios tiene que dejarle sus cargas al Señor, ¿sí? Por eso es importante y en eso ayudamos a las personas, que cuando tienen muchas cargas, muchas preocupaciones, pues el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y el Señor nos ofrece, el Señor Jesucristo nos ofrece ese descanso, ese reposo, ¿sí? Y sin embargo a veces nosotros oramos y ponemos las cosas en manos del Señor y luego volvemos a retomar el asunto, el pensamiento. Y es como le dijéramos al Señor, permítame Señor nuevamente esa carga y que yo quiero seguir llevándola. ¿Sí? Pero no es así, tenemos que descansar en el Señor y dejar esas cosas en sus manos y decirle, Señor, no me voy a preocupar más. Entonces fue lo que hice, como mi pensamiento seguía dándole vueltas al asunto de buscar una solución, entonces puse las manos sobre mi cabeza y dije, en el nombre de Jesucristo, ya oré y puse este asunto en las manos de Dios y yo renuncio a partir de este instante a pensar en alguna
respuesta, en alguna solución, ¿sí? Y voy a presentarme mañana en la rectoría sin llevar nada que decir. Si tengo algo que hablar, el Señor me dará palabras, porque está escrito que el Espíritu Santo nos dará la palabra en el instante en que la necesitemos. Y bueno, yo confié en esa palabra del Señor y me acosté y dormí tranquilamente como si no hubiese ningún problema. Y al día siguiente me levanté también tranquilo, sin preocupación. Yo verdaderamente había dejado mi carga en las manos del Señor y pude dormir bien, como dice aquí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? La paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Y Dios me brindó su paz y dormí bien. Bueno, ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, al día siguiente me fui para la rectoría y entré allí y saludé al rector y él me dice, buenos días, David. Me parece terrible lo que ha pasado. Me parece un acto de completa descortesía. Con que le dieron golpe de Estado, pues mientras yo no diga lo contrario, usted sigue siendo el jefe. Entonces, yo preocupadísimo por cómo lo iba a tomar el rector, y el rector lo tomó en ese sentido, como una descortesía hacia mí, que los compañeros dijeron, lo despreciaron, lo rechazaron, pues mientras yo no diga lo contrario, usted sigue siendo el jefe. Y es más, este año le doy más autoridad. Usted puede repartir la carga académica y puede hacer los cambios de profesores que sean convenientes de una sección a otra, pues como usted vea la necesidad para que las cosas funcionen bien. Y bueno, entonces Dios permitió que Él defendió mi causa sin yo haber tenido que decir una sola palabra. Así es Dios, cuando dejamos las cargas en Él, descansamos en Dios, Él pelea por nosotros, Él responde por nosotros. Y bueno, yo he tenido ese tipo de vivencias y gran parte de lo que les predico lo he vivido, sanidades, milagros. Por lo general siempre puedo decir que he visto cómo la palabra del Señor ha sido una realidad en mi vida. La verdad de Dios ha transformado las circunstancias. Entonces, por eso me gusta compartir la palabra del Señor y ayudar a las personas predicándoles esta palabra que es espíritu y es vida. Bueno, ¿qué es la salud mental? Porque es bueno que sepamos nosotros acerca de la salud mental. Yo no traje, perdón, Ruth, ¿me traes una hojita que se me quedó allá en el escritorio? Bueno, la salud mental es una enfermedad mundial, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud tiene pues una definición para esa falta de salud mental, ¿sí? Y sabe que es un problema y ha venido buscando cómo los gobiernos legislen para ayudar a las personas, a la sociedad, a prevenir a proteger y a restablecer la salud mental, ¿sí? Entonces, este es un deber de los gobiernos, velar por la salud mental de los ciudadanos. Bueno, pero la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que es algo más que la ausencia de trastornos mentales, ¿sí?
Notemos cómo la OMS dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y realmente en el mundo es difícil que el mundo pueda brindarle ese estado de bienestar físico, mental y social a las personas, ¿sí? Eh, entonces es una tarea muy grande para los gobiernos. Y podemos decir que una tarea que se le sale de las manos, ¿sí? Por eso muchos gobiernos están lidiando con el asunto de los suicidios y llevan estadísticas de las personas que se suicidan por edades, por lugares, y tratan de interpretar qué está pasando, ¿sí? Porque muchas personas por carencia de salud mental terminan tomando esta decisión tan terrible, ¿sí? Y lo digo terrible porque no solamente la persona que se suicida hace daño a su cuerpo, sino que debemos saber que somos espíritu, alma y cuerpo, y que debemos dar cuenta delante de Dios de lo que hagamos con nuestro cuerpo. Entonces, la salud mental está determinada por múltiples factores socioeconómicos, biológicos y ambientales, ¿sí? Todo eso afecta la salud mental de las personas. Factores socioeconómicos. Yo creo que este es uno de los principales factores que están afectando la salud mental de las personas. Los factores socioeconómicos, ¿sí? Las sociedades se están cambiando y no para bien. Parece ser que entre más conocimiento tiene el mundo, entre más avanza la ciencia, lo hace en desmérito de la misma vida, de calidad de vida de las personas, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad que, aunque tiene más tecnología, acarrea mayores presiones sobre las personas. O sea, es una sociedad que está dañando la salud mental de las personas. Precisamente por esos factores socioeconómicos. También tenemos factores biológicos. Bueno, eso es más, como dice, llevaderos porque son asuntos que ya son inclusive tratables con o más fácilmente que los mismos factores socioeconómicos. Y los medioambientales, también otro asunto que se está saliendo de las manos. Pero todo esto incide en la salud mental de nuestra sociedad. Preocupaciones por el medio ambiente, este cambio climático, aunque parece imperceptible, digamos, los daños a la salud mental, no, son muy grandes, porque la gente allá en su subconsciente preocupada por el medio ambiente, por los asuntos que están sucediendo, por el deshielo, por las noticias. Las noticias son una fuente tremenda de ataque a la salud mental de las personas, porque casi siempre lo que escuchamos en los noticieros son malas noticias. Y las malas noticias producen ¿qué? Depresión, amargura, enojo y muchas reacciones que son manifestaciones de falta de salud mental, ¿sí? Los cambios sociales rápidos, ¿sí? Es terrible cómo va cambiando nuestra sociedad. Ahora mismo en este asunto de la pandemia, ¿cuántas personas están bajo esa presión con sus hijos de que no entra bien el internet, de que se fue la señal, de que no pudieron enviar la tarea a tiempo, que no le entendieron a la profesora, que el chico se distrajo? En fin, todo eso produce un estrés y la falta de estrés se llama, es un factor de que determina falta de calidad en la salud mental. La inestabilidad de las condiciones laborales,
Esto es terrible porque las personas tienen trabajo, pero algunos no saben si lo pueden conservar. Otros dicen no sabemos si se vaya a acabar la empresa, si la vayan a cerrar. Ahora mismo mucha gente está en angustia porque no saben si su empresa vaya a seguir adelante o no, si van a conservar su trabajo. Y entonces están en esa presión socioeconómica producida por el COVID-19. Además de la misma situación de salir a las calles, muchas veces algunos salen pues completamente sin temor, pero otros sí salen a la calle como sintiendo una atmósfera de contagio, de muerte, una sombra que está sobre ellos y bueno, eso produce una ansiedad, una angustia en las personas, un temor. Entonces muchos prefieren precisamente estar en ese confinamiento y no salir porque tienen miedo, ¿sí? Miedo del contagio. Bueno, es importante, si no se tiene que salir, pues es mejor permanecer en casa, ¿sí? Pero se puede también salir ya de acuerdo a las mismas directivas que nos dan las autoridades, pues cumpliendo los requisitos, los protocolos, pues se puede dar un paseo, tomar el sol, pues a veces se vive en vecindarios, en apartamentos muy pequeños, que también eso es algo que produce, va deteriorando la salud mental de las personas, el vivir en un espacio muy reducido. Pero, y por eso es importante salir también, a dar un paseo, a cambiar un poquito de ambiente, y naturalmente teniendo cuidado de no contagiarse. Como dicen ahorita, pues va a haber a partir del 1 va a haber ese desconfinamiento, pero con responsabilidad individual. O sea, cada uno va a ser responsable de cuidarse. Entonces es importante eso. Pero también se presentan esta falta de salud mental, por ejemplo, en personas que no tienen trabajo. Con cuánto deseo se estudió, se hizo una profesión y no hay trabajo, ¿sí? No hay trabajo. Y eso es algo que está pasando en muchas naciones. Hace unos días hablaba con una amiga o una señora allí conocida que vive en Italia, es de aquí de Sogamoso. Entonces estuvimos hablando y me pidió oración porque se encontraba enferma. Me contaba que sus hijos hace varios años terminaron su universidad, pero pasan las hojas de vida siempre por la red, porque físicamente no les permiten. Y no, esperen una respuesta, ya han pasado años y no han sido admitidos en ninguna empresa. Entonces, esa espera desespera y daña la salud mental. Entonces, no es solamente aquí, eso en Italia está pasando eso, falta de oportunidades laborales, y entonces nuestro mundo está perdiendo la salud mental por esas situaciones. Por eso no es raro también, y no es justifico, pero las situaciones que la gente a veces sale a las calles, se aglomera, por muchos motivos, ¿sí? Y a veces descargan toda esa falta de salud mental en violencia, ¿sí? Como pasó en Chile, destruyeron el metro y todo. Esos son signos claros de falta de salud mental en la sociedad. Pero hay otros factores que motivan eso. A veces la falta de oportunidades laborales y, y otras veces pues hay otros intereses también que están metidos ahí. Entonces, pero todo eso va creando un ambiente de inseguridad, de zozobra en la gente, ¿sí?
Hay gente que no participa en eso, en esas marchas, en esas situaciones de violentas, pero sin embargo ven las noticias y se llenan de, de temor. Dicen, ¿qué está pasando? Y comienza esas noticias negativas a afectar sus vidas. Bueno, otros hay otras personas que ponen su confianza, por ejemplo, en algunas oficinas que ofrecen trabajo. Y entonces van con ese entusiasmo, presentan su entrevista y aún les sacan dinero. Dice, bueno, tiene que, el trabajo es este y bueno, tiene que consignar este dinero y tiene que poner aquí una cuota de participación en esto para que puedas empezar tu trabajo. Y termina siendo una estafa. Imagínense la desilusión de estas personas. Son víctimas de estafa. Y estamos viviendo esa situación. Y muchos justifican esto diciendo que que el vivo vive del bobo. ¿Sí? Pero eso son falta de temor del Señor. Aprovecharse de la necesidad de las gentes y aún se endeudan para poder cumplir con su inscripción o el pago de la seguridad social para poder ingresar a trabajar. Y resulta que ese trabajo no, o después no les pagan, ¿sí? Y entonces esperando que llegue el salario, que les paguen, y 2, 3 meses, y terminan por robarles su salario. Entonces vivimos en un mundo de maldad. Bueno, pero ¿sabe una cosa? Si yo sigo hablando de esto, ustedes se me van a deprimir. Así que no voy a seguir hablando de estas cosas que producen, ¿sí? Que producen toda esa falta de salud mental. Yo quiero hablarles de buenas noticias. Quiero decirles que la iglesia debe estar comprometida y está comprometida y está haciendo su labor. Por ejemplo, en esta noche pues estamos haciendo una labor de prevención, pero también de restablecimiento de la salud mental para muchos de ustedes, ¿sí? Y hemos tenido casos de personas que les digo que han tenido situaciones bien difíciles. Una vecina lloraba porque su marido pues la había abandonado con 3 hijos y ella no tenía otro trabajo, era ama de casa y jamás había trabajado. Así que pues ella quedó completamente desprotegida y estaba barriendo el andén ahí en la acera y una vecina cristiana la vio llorando y pues se acercó porque nosotros los cristianos debemos de tener compasión de la gente y sentir esa compasión que sentía Jesús para acercarnos a las personas y decirles, bueno, ¿qué te pasa? Y entonces ella le contó. Pero imagínense, fue un desahogo para ella poder contar lo que le estaba pasando. Y entonces esta mujer cristiana le habló acerca de Jesús y oró por ella para que tuviese paz. Y bueno, le habló palabras que el Espíritu Santo puso en su corazón. Y esta mujer ya tuvo más tranquilidad. Con el solo hecho de desahogarse con ella, con su vecina, y que ella le escuchó, pues ya fue un alivio para ella haberle contado. Y bueno, después de unos días, entonces, esta mujer cristiana me llamó a mí. Me dijo, ¿será que usted puede venir y hablar con una vecina que tengo que está pasando por una situación difícil? Yo le dije, claro que sí. Entonces fuimos con ella y visitamos a esta mujer y bueno, ella me contó que su esposo era un hombre pues estudiado, era un arquitecto y trabajaba en una compañía, en una oficina de arquitectos y tenía buenos proyectos y pues el hombre tenía buen salario y todo. Pero resulta que se había enredado con otra mujer y entonces se había ido a vivir con ella y abandonó a su esposa y a sus 3 hijos.
Entonces, bueno, yo le di palabras y le dije, bueno, eh, Señor puede restaurar su matrimonio. Señor, eh, eh, le dimos palabras de esperanza y de fe y entonces oramos por ella y ella ya tuvo más tranquilidad. Entonces a los 8 días, le invitamos a que le dijera al Señor Jesús que entrara a su corazón, porque ella no tenía paz y dije, si necesitas tener paz y la verdadera paz viene de tener a Cristo en el corazón. Recibe a Cristo en tu vida y el Señor va a hacerse cargo de tus situaciones. Y son palabras de fe y palabras que el Espíritu Santo pone en nuestra boca para traer esperanza a la gente, ¿sí? O sea, ayudarles a tener una salud mental y que sean libres de esa angustia, de esa desesperación, de la tristeza, de la ansiedad y la depresión que acompañan a estos eventos. Entonces, como a los 8 días volvimos a visitarla con esta vecina y entonces yo le dije, su esposo, ella me contó que su esposo venía a traerle dinero para, algún dinero para ella y para el mercado. Entonces yo le dije, dígale a su esposo que si verdaderamente él desea que se acabe su hogar o que si necesita ayuda, dígale así. Y si necesita ayuda, entonces yo con mucho gusto puedo hablar con él. Entonces, cuando él vino, ella le dijo, mira, pues yo quiero saber si tú realmente deseas que nuestro hogar se acabe, ¿sí? Ese es tu sentir. Entonces dijo, no, sino que pues yo me enredé con esa mujer y ahora no sé cómo salir y yo necesito ayuda. Entonces le dije, ella le dijo, pues mire, eh, hay un pastor que puede hablar con usted y te va a ayudar. Entonces, ¿aceptas? Dijo sí. Entonces luego me llamaron y me dieron la dirección de la oficina y yo fui y lo busqué y salimos y lo llevé a mi casa. Y bueno, yo realmente nosotros no usamos palabras de, como dice, de humana sabiduría, sino usamos la Biblia. Y bueno, el Espíritu Santo me guió para hablarle acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo salió de su casa, donde tenía todo el bienestar, donde vivía tranquilo, y, y se fue a una región apartada. Y allí comenzó a despilfarrar todos sus bienes y a vivir en los placeres y cosas del mundo, con prostitutas y en borracheras y malgastó todo su dinero. Entonces vino hambre sobre aquella región, yo le conté. Y entonces el hombre buscó trabajo, pero nadie le daba. Al fin pudo ir a cuidar cerdos en una hacienda. Y allí sentía hambre, aguantaba hambre porque no podía comer las algarrobas que le daban a los cerdos. O sea, aún él no se podía comer parte de la comida de los cerdos, porque era para los cerdos, no para él. Y bueno, después de varios días estando en semejante situación, reflexionó, dice, volvió en sí. Y le dije a él, todos necesitamos volver en sí. ¿Qué significa eso? Hacer un alto y reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida. Y qué camino hemos tomado. Entonces, ese joven de la historia, el que se llama el hijo pródigo, ese hombre dice que una mañana volvió en sí y reflexionó y dijo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Entonces este hombre se levantó, dice, y dijo,
iré a la casa de mi padre y, y- y le diré que me perdone. Entonces le dije, eso es importante. Nosotros tenemos que hacer un alto, reflexionar, reconocer nuestros errores y luego tomar una resolución de volver, de desandar ese camino que hemos andado mal. Entonces le dije, porque si usted no lo hace, va a terminar como ese hijo pródigo. Va a terminar, por ahora todavía estás bien, pero tus bienes se te van a acabar y no vas a sostener dos casas. Así que vas a quedar como un completo irresponsable y tus hijos van a aguantar hambre. Entonces, eh, le dije, reconozca que ha hecho mal. Dijo sí. Y reconoció su pecado y dijo, pero yo no sé cómo salir de esta situación. Es que yo siento como que me hicieron algo, que esa mujer me tiene atado ahí, yo no sé cómo desprenderme de ella. Entonces le dije, bueno, a veces hay cosas que son situaciones provocadas por demonios, ¿sí? Hay hechicería y brujería, eso es real. Y muchas veces estas personas emplean esas cosas. Y hay ataduras sobre las personas. Entonces le dije, voy a orar por usted. Invite a Cristo a entrar a tu corazón y tome la firme decisión, arrepiéntase de esta situación y tome la decisión de volver a su casa. Dijo sí. Y entonces oré por él, recibió a Cristo en su corazón y a los 8 días, y oré para que toda atadura que esta mujer estuviera ejerciendo por medio de brujería sobre su vida fuera rota y que él pudiera tomar la firme determinación de dejarla y volver a su casa. Y así lo hizo. A los 8 días volvió a su casa y ese hogar se restauró completamente. Y con el tiempo ese hombre se convirtió en un buen creyente y empezó a tener un ministerio de restauración de hogares. O sea, el Señor le llamó a que también restaurara hogares. Y bueno, notemos cómo la iglesia ejerce un papel muy importante en la salud mental de la gente, porque cuando un hogar es restablecido, pues ayudamos a la salud mental de los esposos, de los hijos y aún de los vecinos, porque todos sufren con una situación de esas. Y esa es la labor que hace la iglesia cristiana. Yo ciertamente quisiera que muchísima gente se convirtiera al cristianismo, que buscara una iglesia cristiana, una iglesia evangélica y asistiera, porque ahí está escuchando palabra de fe, palabra que le invita a tener siempre confianza en Dios, a no desesperarse, a angustiarse, sino a confiar que sus problemas en las manos de Dios, y Dios ciertamente es un Dios que es real, que su palabra es verdadera y nos ayuda. Y es una de las formas como podemos brindar salud mental a la gente. Y también hay situaciones, no sé cuánto tiempo me queda, quisiera a ver si quiero compartirles un poquito más de un testimonio. Bueno, lo comparto rápidamente. Es el caso de una joven que tenía un espíritu, pero ese espíritu pues le atacaba y ella era poseída por ese demonio y comenzaba a dar vueltas allí en la habitación o en la sala de su casa, daba vueltas y su semblante era puro pálido, su mirada un poco extraviada, y entonces la madre de esta joven me llamó para que orara por ella. Y bueno, este es un asunto de salud mental, ¿sí? Entonces, no es que la muchacha estuviera loca, sino que muchas veces el espíritu le tomaba y sí, en ese momento pues ella no era dueña de sí, sino que era la manifestación de un espíritu. Entonces yo ejercí autoridad sobre ese espíritu, le dije, la miré fijamente, le dije, míreme, y hice contacto con sus ojos y le dije, míreme. Y luego le hablé no a ella, sino al espíritu. Le dije, espíritu inmundo, te ordeno que sueltes a esta joven. Le ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella.
Y entonces me respondió el demonio, no ella, sino el demonio. Y me dijo, yo no salgo, yo no me voy porque tengo derecho de estar aquí. Entonces le dije, en el nombre de Jesús se va. Dijo, no, no me voy, porque a mí me la regalaron, a ella nadie la quiere y es mía, me pertenece. Entonces yo le dije, ordené al demonio que saliera y ejercí la autoridad para decirle, en el nombre de Jesús te mando que salgas si no puedes resistir. Sabes que los creyentes tenemos poder sobre los demonios para echarlos fuera, así que en el nombre de Jesús fuera. Y el demonio salió y la chica quedó bien. Y entonces, pero el asunto fue que como a los 2 meses me llamaron nuevamente por lo mismo, que la chica estaba mal. Entonces oré por ella, fue libre, duró como otros 2 meses bien y otra vez. Y así como 4 veces, aún a medianoche me llamaban para orar por ella. Y pues yo me levantaba, me vestía e iba para prestar esa ayuda a esta familia. Porque ese es el deber de nosotros los pastores, pues en el momento en que la gente necesite, pues estar ahí a su lado. Y entonces fui, no importaba la hora que fuera, yo iba. Entonces, pero el asunto tenía una raíz. ¿Por qué ese demonio volvía? Y la Biblia dice que muchas veces cuando los demonios salen, a veces buscan regresar. Y eso pasaba con esta chica. El demonio se iba por un tiempo, pero regresaba. Y es que ella cuando comenzaba a meditar en que su papá la había abandonado y que nadie la quería, pues le daba lugar al espíritu. Y entonces un domingo en la tarde, yo estaba creo que viendo un partido de fútbol o algo así, y me llamaron. Y bueno, yo dejé lo que estaba mirando, lo que estaba haciendo, y fui a atender esta situación. Entonces resulta que la chica había estado esa tarde, había ido donde el papá, y ahí se le manifestó el espíritu, y el hombre todo asustado al ver a su hija transformada, la trajo donde la mamá, dijo, ¿qué le pasó? Y entonces la mamá me llamó a mí, y yo fui nuevamente, y entonces ya estando ahí el papá, el Espíritu Santo me reveló que la chica tenía una raíz de amargura contra el papá y que necesitaba que el papá le pidiera perdón para que ella fuera libre, porque el Espíritu se estaba afianzando en esa falta de perdón de ella. Y entonces yo le dije al hombre, mire, el asunto es que su hija está oprimida por un espíritu y está afianzado ahí porque tiene un rencor contra usted. Y el espíritu le ha engañado diciéndole que nadie la ama. Entonces vaya y abrace a su hija y dígale que la ama. Y dígale, hija, perdóname por haberlas abandonado. Y entonces el hombre fue y lo hizo, abrazó a la hija, le pidió perdón, le dio palabras de cariño, le dijo que la amaba. Y bueno, el hombre sinceramente se acercó a su hija. Ya era una mujer, una joven de unos 20 años. Y entonces le pidió perdón. Entonces, después de que ella lo perdonó, yo fui y ordené que el espíritu saliera y dije, ya no tiene más ningún asidero. Te estabas quedando y estabas insistiendo, te estabas arraigando en ella porque no había perdonado, pero ella ya perdonó, así que vete en el nombre de Jesús. Y se fue ese demonio y no volvió. Desde ese tiempo ella quedó completamente sana, quedó completamente libre, ¿sí? Pero notemos que es un caso de enfermedad mental, ¿sí? De falta de salud mental, que a veces hay situaciones que provocan pues depresiones y aún va más allá. Se le da lugar a que en medio de la depresión, de la tristeza,
se le abre puertas a espíritus que vienen a controlar el asunto y ya se hace imposible de tratar. Como admite la Organización Mundial de la Salud, que hay casos de salud mental donde no se puede tratar. ¿Por qué? Porque las drogas no son efectivas contra demonios. Con los demonios nos toca es echarlos fuera en el nombre de Jesús, y de esta manera ayudamos a la gente. Bueno, espero que esta charla les haya sido de grande ayuda, y quiero invitarles para que reciban al Señor Jesús en su corazón. El Señor dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Todos los que tengan esas cargas de ansiedad, de tristeza, de aflicción, de todos aquellos que estén deprimidos porque las cosas no se les han dado, porque han tenido frustraciones en la vida, pensaban en muchos sueños y nada se ha producido debido a las crisis socioeconómicas, a las injusticias que hay en este mundo, y entonces pues están con un corazón quebrantado, necesitan salud mental, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que estén locos, sino que la salud mental precisamente se manifiesta por eso, ¿sí? Hay discriminación de género, exclusión social, los riesgos de la violencia, la negación de ascensos en muchas carreras, porque los superiores no depende de superiores de dar el ascenso, y ellos no dan el ascenso sin un favor sexual, y frustran a mucha gente que no puede continuar con la carrera, o acceden a lo que los superiores dicen, o no pueden ascender en su carrera. Y así pasa en muchas instituciones, la maldad está ahí, y eso produce precisamente, enferma a las personas mentalmente, no que se vuelvan locas, sino que las deprime, las entristece, las frustra, y entonces necesitan oír esta palabra, venir a Cristo para que el Señor les sane, y sepan que el Señor tiene una puerta abierta para nosotros. Entonces hay una solución con Jesús, ¿sí? Entonces, por eso es importante. El cristianismo es algo vivo, no es una religión muerta que no puede ayudar a la gente. No. En el cristianismo está la misma presencia de Jesús, de Dios, para ayudarnos. Así que por eso les digo, asistan a una congregación cristiana donde reciban palabra, donde la palabra que predique el pastor sea una palabra de fe, una palabra que les traiga, levante su espíritu. Porque hay congregaciones donde si usted no recibe eso, solamente conocimiento y conocimiento, pero no una palabra que te levante espiritualmente, pues estás en el lugar equivocado. Debes buscar un lugar donde se hable del Espíritu Santo, donde se reconozca que Dios responde a la oración, y que hay testimonios de la respuesta a la oración. Es ahí donde debes de estar. Bueno, vamos a orar, porque esta palabra pues yo sé que ha tocado muchos corazones y el Señor le envía para que usted sea libre. Vamos a orar para que el Señor te haga libre. Recibe esta oración con fe, y en el nombre de Jesús yo ordeno que sea libre de toda depresión, de toda ansiedad, de toda angustia, de toda depresión, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por cada persona, por cada creyente aún, que está en depresión, en angustia, que tiene, Señor, frustrada su vida, que, Señor, no se siente realizado. Y, Señor, todas estas cosas son síntomas de falta de salud mental. Pero en esta noche tu palabra dice, por nada estéis afanosos. Esta palabra que es espíritu y vida dice, por nada te afanes.
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que deja que el Señor te tome por tu mano y te levante y te fortalezca. Pon tu confianza en Dios en esta hora, porque los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán como las águilas sus alas levantarán. Bendito Dios, gracias. Yo hablo palabra de vida en el nombre de Jesús de Nazaret para tu corazón. Yo ordeno que tu corazón sea sano ahora. No hablo a tu mente, hablo a tu corazón. Corazón, sé sano. Sé libre de toda angustia, de toda depresión. En el nombre de Jesús, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, venga a tu corazón y lo guarde. Y guarde tus pensamientos. Yo te entrego el dominio de tus pensamientos a tu espíritu. Y tú puedes renunciar a pensar y a darle vueltas y vueltas y vueltas a un asunto que humanamente no tiene solución, pero que Dios lo toma en sus manos y lo arregla. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Bendito tu nombre para siempre. Oh, gracias, Padre, porque ciertamente la iglesia está cuidando de la salud mental de tu pueblo, Señor, a través de la predicación, a través de los mensajes de la predicación de la palabra viva de Jesús. Se trae salud mental. Estamos haciendo un bien a la sociedad, a tantas personas que necesitan esta ayuda. Tú la brindas, Señor. Yo te invito, amigo, para que recibas. Hay muchas mujeres que ahora mismo están llorando y están necesitando esta palabra, necesitan consolación. Señor Jesús, recuerden que el Señor le dijo a una mujer, no llores. Hoy, esa mujer eres tú y el Señor te dice, no llores. Y permite que el Señor sane tu corazón. Dile, Señor Jesús, yo te invito para que entres en mi corazón. Sana mis heridas, Señor. Sana mi corazón. Venda cada una de mis heridas. Hazme una nueva criatura. Libérame, Señor, de toda ansiedad, de toda angustia, de todo dolor, de todo pesar. Yo declaro que soy ahora una nueva criatura, que soy hija tuya, hija de ti, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, y que tú cuidas de mí. Descanso, Señor. Dejo mi vida y todo en tus manos, Señor. Y declaro que tú, Señor, estás conmigo desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, esa es la palabra que el Señor envía a tu corazón, a tu vida. Sé fiel, comparte esta palabra con otras personas. Yo sé que necesitan de esta palabra. Mucha gente en el mundo necesita esta palabra, así que no tengas ningún prejuicio y comparte a diestra y siniestra este mensaje. Comunícalo a mucha gente porque sé que les va a hacer bien. Entonces, quiero saludar a algunos hermanos, pero bueno, también quiero orar también por algunas situaciones. No he mirado acá todavía las peticiones que haya, pero quiero orar por los enfermos de una vez que haya. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre todos aquellos que se encuentran enfermos, aquellos que hayan sido contagiados por este virus. Padre, ese virus se muera en sus cuerpos y todo síntoma se vaya. Encomiendo, Señor, la vida de cada uno de ellos, que ninguno de ellos muera a consecuencia de este virus. Padre, tráeles paz, quita todo temor de morir, Señor. Tráeles mucha paz y confianza en ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oramos por el alcalde de nuestra ciudad, oh Dios, por el doctor Rigoberto, Padre, para que en tu gracia
extiendas tu mano sobre él y le sanes. Padre, tu palabra dice que oremos por nuestras autoridades. Y nuestro alcalde, Señor, está enfermo. Ha sido contagiado por este COVID. Y Padre, extiende tu mano sobre él. Y ese virus se muere en su cuerpo. Y todo síntoma se vaya. Padre, que rápidamente él se restablezca y esté nuevamente al frente de la administración, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, y así por cada enfermo de COVID en nuestra ciudad, guarda su vida y sánale, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Oramos también por todos los enfermos de otras enfermedades, Señor. Tu palabra dice que por las heridas de Cristo fuimos sanados, que Cristo cargó en su cuerpo toda enfermedad, todo cáncer, todo ataque al cerebro, toda trombosis, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, por las llagas de Cristo fue sana, fuimos sanados de toda enfermedad, de toda artritis, de toda escoliosis, de toda diabetes, toda enfermedad, Cristo la cargó. Y en tu nombre, Señor Jesús, yo hablo vida y salud para cada enfermo que escuche esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Reciba ahora tu sanidad y comienza a hacer lo que no podías hacer. Comienza a hablarle también a tu cuerpo y dile, cuerpo, responde. Si ves que no puedes hacer algo todavía, háblale a tu cuerpo y dile, en el nombre de Jesús, muévete. Funciona, brazo. En el nombre de Jesús, dolor, vete. Usted mismo puede hablar, porque el Señor dijo que lo que tú digas, creyendo, lo que digas será hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Saludo a Sandra Cárdenas. Saludamos también ya miro acá, hacemos un recorrido rápido, Carolina Bernal, Jimena Bernal, mis hijas, bueno, son las primeras que están ahí. Gladys Pérez Vera, también pido oración por mi hijo Luis David para que quite toda depresión y le ayude en su estudio y le dé un buen trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, Luis David, Señor, yo te pido que tú quites de él toda depresión, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos, su corazón en Cristo, y que, Señor, tú abras puertas para él en un buen trabajo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y que termine, Señor, su estudio sin ninguna dificultad. Saludamos a Neptalí Gijón, allí en Oaxaca, una ciudad de México. Él dice amén, gloria a Dios, Dios nos fortalece. También saludamos a Angélica Velázquez. Pastor David, bendiciones, un abrazo fuerte, gracias. Luz Amanda Hernández Holguín, Dios proveyó la plata para comprarle el PIN al compañerito de mi hijo, gracias Señor. Pido oración para que tanto él como para que los dos ingresen a la universidad. Bueno, entonces gracias Padre, te damos porque tú respondiste a la oración y diste ese dinero para que este compañero de hijo de mi hermana pudiese inscribirse allí en la universidad. Gracias Padre. Y ahora te pedimos Señor que tú les abras la puerta, que ellos pasen en las carreras que han elegido. Saludamos a Elvira Suárez, también a Mabel Ojeda Cardoso, allí en Agua Azul. Saludamos a Marta Cárdenas, también a Alejandra Fonseca, ella se encuentra en la ciudad de... ¿Ya llegó? Ah, bueno, estaba en México, pero... Sí, estaba pidiendo oración porque estaba triste, porque fue como un engaño lo que le hicieron allá. Ah, bueno. Bueno, el Señor ha hablado a tu corazón en esta noche, Alejandra. No te dejes deprimir por el mundo. En el mundo tendremos aflicción, dijo el Señor, a causa de la maldad de la gente. Muchas veces nos engañan y entonces uno hace algo con unas expectativas y resulta que es engañado. Pero dejemos esas cosas en las manos del Señor y que Él nos restaura el doble. Recuerden que el diablo le robó a Job
Y el Señor dejó al diablo burlado, porque le devolvió el doble. Y bueno, ha sido una experiencia también tome la cosa positiva, de ir allí a conocer una cultura, un país diferente, pasar un tiempo allí, tome lo positivo del asunto. Eso es como cristianos debemos ver las cosas buenas y darle gracias a Dios por ello. Y bueno, Sí, y ya después dijo que sí, que por la palabra de hoy, que ya Dios le dio paz. bueno, ya tiene paz en el corazón a través de la palabra. Gracias al Señor. Saludamos también en esta noche a Fabio Rodríguez. Dios nos guarde salud mental y el Eterno les conceda trabajo a nuestros jóvenes. Bueno, así esperamos que no haya joven cristiano que no esté con su trabajo, porque pues es lo que hemos inculcado en ellos, fe, para que las puertas estén abiertas. Y Gloria a Dios. también Luz Elena Ortegón pidió oración por trabajo por empleo para Javier Eduardo y Francisco. Bueno, oramos por la petición de Y del hermano Fabio Luz Elena también. Ortegón para que el Señor abra puertas para estos dos jóvenes y también por Cristian, para que Dios les abra puertas entre Padre. Oramos por esta petición de tu hija, para que estos jóvenes tengan trabajo, Señor. Para ti no hay nada imposible, declaramos puertas abiertas, que las puertas que ellos toquen les sean abiertas en el nombre de Jesús. Amén. Netalí Gijón dice, solo Dios nos libra de toda esta peste destructora. Amén. Está en Salmo 91, que Dios nos guarda de la peste destructora. Flor Cardoso pide oración por COVID que le dio al señor Hugo René Sosa. Hugo René Sosa se Bueno, llama así. ya oramos por los enfermos de COVID, entonces ahí está, creamos que el Señor está obrando en él. Alejandra Fonseca, Ahí fue donde escribió bueno. todo lo que le pasó. Gracias, Pastor David, por enseñarnos que Dios también cuida de nuestra salud mental, porque Dios nos da siempre, bueno, no está el mensaje completo aquí, pero bueno, gracias por su comunicación. Saludamos a Nubia Betancourt, a Blanca Rodríguez, Martica Cárdenas ya, a Katiuska Rojas. Es una invitada nuevita, es invitada de Martica Cárdenas. Bueno. Bueno, que Dios la bendiga a Katiuska, tiene un nombre como ruso. También saludamos a David Steven Cárdenas. Bueno, Katiuska dice que ella es nueva, pues que está iniciando a escuchar la palabra del Señor. Álvaro Barragán, Dios le bendiga, hermano. Marta Cristancho, le saludamos también a Ruth Marina Montoya, allí en la ciudad de Bogotá. Que el Señor le bendiga con esta palabra y adelante en todas las cosas, siempre con optimismo en el Señor. Que Dios a su debido tiempo hace las cosas. Él tiene tiempo para todo. José Wilder Cárdenas Zúñiga, Dios lo bendiga, pastor. Bendiciones para todos. Muchas gracias por las oraciones. José Wilder Cárdenas, Berta Corredora Bella, saludamos a, Sandra Cárdenas, Martica Cárdenas, Marcelino Osorio Ojeda también nos saluda desde México. Entonces, que Dios me le bendiga a los hermanos allí en México. Sabe que México tiene alrededor de unos 10 millones de cristianos, según una estadística que vi hace unos días, pero no sé si sea reciente. Ojalá sea ya de unos años atrás, entonces hoy día estarán multiplicados. Bueno, gloria sea al Señor. Un saludo para todos y que el Señor les dé una noche de un sueño muy grato y reparador. Entonces, bendiciones para todos.